Muchas gracias, Ali. Bueno, estamos aquí reunidas para escuchar a Ana Raquel González del Río, que nos va a presentar en estas jornadas una ponencia que suena muy prometedora y muy placentera, que se llama Vivir con Placer. Y bueno, Ana Raquel estudió la licenciatura en psicología en ITESO y maestría en literatura y creación literaria en Casa LAM. Cursó la formación en educación menstrual en la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas. Tiene también formación en acompañamiento de mujeres, herbolaria, ginecología autogestiva, cuidados femeninos, flores de Bach, Reiki, entre muchos otros. Es psicoterapeuta con perspectiva feminista, terapeuta de flores de Bach y gemoterapeuta, terapeuta NITA, y es también educadora, activista e investigadora menstrual. Además, se desempeña en otros ámbitos como escritora, docente y tallerista. En 2018 creó de manera autogestiva el proyecto Revolución Menstrual, que ofrece actividades educativas y de activismo para niñas, adolescentes y adultas. Qué gustazo tenerte por acá, Ana Raquel, y te cedo la palabra para que comencemos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a todas las personas que se conectan hoy. Muchas gracias a la red por hacer este evento. Me he estado conectando a todos los talleres, ponencias que he podido, tomando muchos apuntes, aprendiendo y sintiendo un montón de cosas. Qué chido que está este espacio y que estamos pudiendo pues aquí compartir. Bueno, yo vengo a hablarles de, bueno, mi ponencia se llama Vivir con Placer y no sé qué tan placentera vaya a ser, pero vamos a ir viendo a ver si llegamos a un punto donde sí podamos conectar. Bueno, me gusta citar para empezar, aquí me estoy pegando un tiro con el PDF, pero bueno, a Karina Vergara Sánchez, que en su libro Siguapacti nos dice que las mujeres en nuestras distintas realidades y circunstancias necesitamos urgentemente hacer memoria de lo que se nos ha exigido olvidar, que el cautiverio es cautiverio y que tiene un origen. Y después declara que concebir que pudo no haber sido significa que si se combate el constante dominio, también puede dejar de ser. Y me gusta mucho esta parte, si pueden, léanse el libro, porque precisamente de esto va la ponencia, de esto vengo a hablar, ¿no? Como qué función ha cumplido el dolor de ser mujer, que ahorita vamos a ver qué es en nuestro cautiverio y cómo podría dejar de serlo y cómo podríamos transitar hacia el placer. Entonces, lo primero es, ¿a qué me refiero con el dolor de ser mujer? A que los fenómenos exclusivos de este cuerpo, ¿no?, que llamamos de mujer, como menstruar, parir, tener senos, ovular, ciclar, suelen suceder de forma dolorosa, ¿no? Y sobre todo que a este dolor no se le ve nada de extraño, no se le ve nada de irregular, no se le ve nada, pues no hay nada raro, así es, duele, ser mujer duele, y digo ser mujer duele porque lo cierto es que el sitio desde donde yo lo he investigado es el de ser mujer, ¿no? Como con esta identidad, con este cuerpo que se identifica como una mujer. Yo no me puedo atrever a decir qué pasa con otros cuerpos que menstruan, que no se identifican como mujeres. Una, porque no lo habito, dos, porque no me he podido dar a la tarea de investigarlo y creo que necesitan ser precisamente esos cuerpos que vengan a teorizar y ver en qué puntos si coincidimos, en qué puntos no, porque puede que el asunto de la identidad tenga algo que ver y entonces lo enuncio desde aquí, porque es como lo que sí me consta, lo que sí he estudiado, lo que sí sé y puedo compartir. Entonces, bueno, suelen suceder de forma dolorosa. ¿Qué pasa con el dolor? El dolor es un sistema de defensa que tiene por función alertarnos de que hay alguna agresión o disfunción de algún órgano o sistema, ¿no? Es una señal
de nuestro sistema nervioso de que algo no anda bien. También se le encuentra como sensación molestia y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interna o externa. Y entonces, si el dolor está ahí para decirnos que algo anda mal, que algo se salió de equilibrio, que algo está pasando, cómo es que vivimos en un mundo donde tener este cuerpo y vivir los procesos fisiológicos normales, digamos, naturales, que estamos diseñadas para vivir, se vive con dolor y nadie le ve nada de raro, ¿no? ¿Por qué ser mujer duele entonces? Pues para no ponernos así como aquí, poner historia del tabú menstrual, que no sería como otra ponencia, ¿no? Vamos viendo dónde estamos ahorita, ¿no? Y el asunto es que la ciencia médica toma de la iglesia, como históricamente, es como su relevo y su compinche a la vez, la facultad de dictaminar la verdad sobre los cuerpos, ¿no? Y ejercer poder sobre estos. Y esta ciencia médica, si bien se ha ocupado de explicar cómo es que son dolorosos los fenómenos fisiológicos exclusivos de nuestros cuerpos, considera que este dolor cotidiano no da cuenta de ningún desequilibrio, no es nada raro y no hay nada que se esté saliendo de, de pues de equilibrio, ni fisiológica, ni cultural, ni socialmente, o sea, es como si te podemos explicar por qué duele, pero a eso no le estamos viendo nada de extraño, ¿no? Así son las cosas, así te tocó, es como, incluso como un destino biológico, ¿no? Como equiparable a esta onda de ser, como el destino biológico de ser madre, etcétera. Entonces, bueno, hay que preguntarnos qué pasa en nuestro útero cuando menstruamos, parimos, tenemos orgasmos. Entre muchas otras cosas, vamos a ver que tenemos por ahí esta frase, esta cita diagonal, sentencia, ¿no? Que nos dice por ahí en la cultura judeocristiana que pariremos con dolor. Y yo entre guiones puse que menstruaremos y disfrutaremos también con dolor. O sea, viviremos nuestras menstruaciones e incluso nuestros actos sexuales atravesados por el dolor. Cuando menstruamos con dolor tenemos espasmos violentos, no, o sea, como en fisiológica o mecánicamente hablando, como los espasmos violentos que tenemos en los partos, que se deben realmente a la activación del sistema nervioso simpático y esto responde al estado de estrés y alerta. Vamos a ver cómo. Entonces, aquí tenemos nuestro útero. Ah, se me pasó a ir por mi... Déjenme, voy por mi uterito de estambre. Aquí lo tengo. Entonces vemos en nuestro útero tiene varios tipos de fibras musculares, ¿no? Es un músculo liso, está principalmente hecho de musculatura. Los músculos lisos están conectados a nuestro sistema nervioso autónomo. Ese es el sistema nervioso que funciona sin intervención de la conciencia. Tiene que ver con funciones como los latidos del corazón, la respiración, las contracciones musculares que necesitan, por ejemplo, hacer nuestros brazos, como todas estas señales que necesitamos tener como nerviosas para mantenernos vivas y que no necesitamos pensarlo para que nuestro cuerpo lo pueda hacer. Entonces tenemos haces musculares que son circulares y empiezan desde nuestro cervix y van hasta acá, ¿no? Así como un poco como el tejido de este uterito. Y tenemos haces musculares que son verticales, como así, ¿no? Como estas plumas o lápices que estoy aquí colocando. Entonces, y tenemos también como en 8, ¿no? Haces musculares que están como en 8. Entonces, ¿qué pasa con nuestros haces musculares circulares? Estos están conectados a nuestro sistema nervioso simpático. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, el simpático y el parasimpático.
Entonces, el simpático se activa o funciona o tiene que ver con las señales de estrés. Nuestras fibras circulares están conectadas a esa, precisamente a esa parte del sistema nervioso que tiene que ver y que responde a la experimentación del estrés. ¿Por qué? Porque, como decíamos, termina en el cérvix y esta es una musculatura que ayuda a abrir o cerrar como la entrada de nuestro útero, que es como nuestro cérvix, cuello uterino, ¿no? Y se va a cerrar cuando estamos experimentando estrés. Y nuestras fibras musculares longitudinales están conectadas a nuestro sistema nervioso parasimpático que responde a las experiencias de relajación. Entonces, una contracción, digamos que fuera como, vamos a dividirlas entre espasmódicas, estas que se sienten como espasmos, y las contracciones saludables. Una contracción espasmódica sucede porque cuando los haces longitudinales están, o sea, cierran, todo bien, ¿no? Pero cuando quieren abrir, ¿no? Como distender nuestro útero, lo que sucede es que los haces circulares cierran. Entonces, unos están queriendo llevar nuestro útero hacia que se expanda, se extienda, y los otros lo están cerrando. Y entonces lo que experimentamos es como si fuera un calambre. Para que nosotras menstruemos, tengamos partos o tengamos orgasmos, nuestro útero necesita experimentar contracciones. Eso es totalmente cierto. Para menstruar necesitamos tener contracciones uterinas. Y entonces la ciencia médica dice, claro, es que son contracciones, pues te duele porque el útero está como pues apachurrándose y extendiéndose y eso es doloroso. Ajá. Aviso, por ejemplo, el pene también tiene músculos lisos. Y el pene para tener una erección tiene un mecanismo más o menos parecido de contracción y expansión y hay sustancias que participan en la erección que son muy parecidas y al pene no lo vemos contrayéndose espasmódicamente y las personas, las doctoras, los doctores diciéndole, claro, señor, es normal, es que para tener una erección pues hay espasmos, hay contracciones y entonces le duele, ¿no? Eso es normal, tómese un paracetamol y váyase a su casa a disfrutar de la vida. Entonces, sí hay contracciones uterinas. El asunto es que estas contracciones uterinas no están funcionando de manera sana, no están funcionando como según su diseño original. Mónica Felipe Larralde creó el concepto de útero espástico, ¿no? Que es un útero que está como en permanente contracción. ¿Qué es lo que se contrae? Estos haces musculares circulares. ¿Por qué? Porque vivimos en estrés constante, ¿no? O sea, no solo es el estrés de, tengo que ir a trabajar, o, la renta, o, la chucha, por ejemplo, ahorita mi perro la operaron y está aquí lamiéndose la herida, ¿no? Entonces ya me estresó, ¿no? No es solo eso, sino que es como el estrés mismo de ser mujer y habitar este mundo que es súper patriarcal. Entonces, los haces circulares se cierran cuando los haces longitudinales están intentando abrirse. Eso da lugar a una contracción espasmódica. ¿Qué sería una contracción saludable? Que cuando los haces musculares se cierran, los longitudinales se cierran, los circulares se cierran también, y cuando los longitudinales se abren, los circulares se abren también. Más bien que los circulares estén relajados y respondan a la actividad de los haces longitudinales. ¿Por qué? Porque estos están conectados a la parte de nuestro sistema nervioso que responde a la relajación. ¿Sí? Hasta aquí se entiende. ¿Hay dudas? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? Si por ahí hay algo, Emilia, me puedes avisar porque yo no, como que no coordino bien el Zoom y no le puedo poner atención a todo a la vez. Claro que sí, Entonces, Raquel. Va. muchas gracias. Entonces, así las contracciones, ¿no? Una contracción sana sería cuando los haces longitudinales empujan hacia afuera, los circulares se aflojan y distienden y permiten que el útero se expanda y se contraiga en el movimiento como una medusa, como una rana, como la pancita de una bebé, ¿no? Así como armoniosamente, nuestro útero se inflaría, se contraería y entonces podría irse desprendiendo de su endometrio con un movimiento rítmico que iría como en contracción y expansión constantes.
que sería agradable, ¿no? El asunto es que cuando los haces longitudinales se quieren distender, los circulares se cierran por la experiencia de estrés. Y ya sé que lo he dicho como 500 veces, pero es así de importante entenderlo. Y bueno, que quede como bien claro. Entonces, esta parte no es una parte que encuentres como comúnmente o sea, no es una explicación que encuentras en un libro de medicina, ¿no? Esto yo lo aprendí en el libro Parirás con Placer de Casilda Rodríguez, que todas por favor corran y léanlo si pueden, ¿no? Alejandra Escor pregunta que si es en el parto o en la excitación. Esto también sucede en el parto y esto también sucede en el orgasmo. A mí no me queda claro si en la fase de excitación, pero sí, creo que sí puede suceder que nuestro útero empiece como a expandirse. Y va a ser el mismo mecanismo de si como está intervenido por la cultura patriarcal, nuestros haces circulares se cierran y podemos, por ejemplo, incluso hay orgasmos que llegan a ser como calambre, ¿no? Como que duele, gusta, como que dices, ay, güey, ¿no? Como sientes así el jalón, es por esto mismo, es este mismo mecanismo muscular que está funcionando en nuestro interior y bueno, así, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, Casilda lo habla mucho desde el parto. Cuando yo la leí, ¿no? Dije, bueno, y pues esto también sucede al menstruar, ¿no? Entonces también creo que por ahí tiene que ver que menstruemos con tanto dolor y esté tan normalizado. Entonces, les decía, ¿no? La ciencia se ha ocupado más o menos de explicar el dolor, pero no le ve nada de raro. Esta es yo lo repliqué para no poner nombres ni fotos, ¿no? Repliqué una cosa que vi en Facebook, ¿no? Que una muchacha preguntaba en un grupo de menstruación o de la copa menstrual, ¿no? Que por qué daba diarrea cuando menstruábamos. Y entonces una ginecóloga, ¿no? Que además usando como yo soy ginecóloga y te puedo informar sobre cómo funciona esto, le dijo, es que hay unas sustancias que se llaman prostaglandinas que tienen que ver con que el útero pueda hacer estas contracciones que necesita para menstruar. El útero es un músculo liso, el intestino también es un músculo liso, las prostaglandinas también tienen una participación en que evacuemos el intestino y entonces prostaglandinas para que el útero se contraiga, pues te puede dar diarrea y eso es perfectamente normal, ¿no? Y decía, y así cerraba el comentario la doctora como es súper normal. Y entonces yo entré en furia máxima y me puse a leer y a investigar, ¿no? Porque dije, ¿cómo puede ser normal? O sea, ¿cómo podemos estar aceptando que tengamos diarrea? Porque menstruamos, ¿no? Porque somos mujeres, o sea, no lo puedo entender. Y entonces me puse a investigar. Las prostaglandinas son sustancias de acción local que se parecen en su funcionamiento más o menos a las hormonas. Se hacen en la célula en la que van a actuar o cerca de las células, o sea, actúan como en donde se forman o en las vecinitas, ¿no? Hay más o menos 8 tipos de prostaglandinas y tienen funciones de contracción de músculos, sobre todo eso, ¿no? Como contracciones de músculos en el ojo, ¿no? Funcionan en el ojo, funcionan en el corazón, funcionan en el intestino, en el útero, en el pene, funcionan en muchas partes del cuerpo, también tienen que ver con los procesos febriles, con los procesos que son de fiebre, con los procesos inflamatorios y el dolor, ¿no? Participan de todas estas funciones que tiene el cuerpo. Entonces, fisiológicamente hablando, sí tiene sentido, o sea, están ahí. Una curiosidad sobre las prostaglandinas es, pensemos, el prefijo prosta, ¿a qué parte del cuerpo nos remite así como sin pensarlo mucho? ¿Se les ocurre alguna parte del cuerpo humano al que nos remita el inicio prosta de una palabra? ¿Alguna? La próstata. Ajá. Sí, Maylin Cortés dice la próstata. Exacto, se llaman así porque las descubrieron en los cuerpos de hombres, ¿no? Las descubrieron en el semen, ¿no? El semen viene con una gran cantidad de prostaglandinas y por eso les pusieron así. Entonces, si en la explicación de esta doctora vemos, ok, están súper cerca del intestino, el útero está muy cerca del intestino y entonces por eso te puede dar diarrea.
Ok, las prostaglandinas participan de la erección, por ejemplo. Hay un tratamiento para la disfunción eréctil que es una prostaglandina sintética que se inyecta, ¿no?, directamente para que pueda haber erección, porque tiene que ver con relajar, ¿no?, como contraer y distender los cuerpos cavernosos del pene, que son músculos lisos, y se da, pero yo no he escuchado, ¿no?, a ningún médico que dijera, bueno, pues sí, es que sabes qué onda, se originan están ahí, ¿no?, por la próstata, por el pene, y entonces, pues sí, si te da dolor pélvico, si te duele al orinar, si te duele cuando tienes una erección, güey, pues son las prostaglandinas, tú tómate tu paracetamol y vete tranquilito a tu casa porque es perfectamente normal, ¿no? Pues no. El asunto es aquí como que vamos viendo como la misoginia que se aplica incluso en el método científico, ¿no? En cómo abordamos, estudiamos los fenómenos cuando distinguimos si suceden en un cuerpo o en otro. ¿Por qué? Porque yo me metí a estudiar literatura sobre el intestino y se habla de diarreas anormales o diarreas patológicas cuando hay un exceso de presencia de prostaglandinas, es decir, más prostaglandinas de las que se necesitan para una evacuación normal pueden dar lugar a una diarrea, y esa diarrea no se considera normal. Puede que no haya una bacteria, puede que no haya un virus que esté enfermando, pero no son normales. Entonces, ¿por qué si hablamos de un intestino puede ser no patológica o no anormal, pero si hablamos de un útero, ¿no?, en un cuerpo de una mujer, ahí es normal y ahí es como, pues, transítala, aguántatela y ya está, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, si vamos viendo un poco la medicina tradicional mexicana considera que la diarrea tiene que ver con exceso de calor en el útero, ¿no?, y las prostaglandinas son sustancias que participan en los procesos febriles, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo también lo que podemos encontrar si hacemos estudio científico libre de misoginia, pues por lo general va confirmando, ¿no?, lo que la sabiduría ha sabido desde hace siglos y siglos y siglos. Y también otra parte importante a mencionar es que nuestro útero tiene un 75% de receptores que se llaman M3, que están conectados a nuestro sistema nervioso parasimpático, es decir, a la parte de nuestro sistema nervioso autónomo que reacciona a la relajación y al placer. Y solo tiene un 25% de receptores conectados al sistema nervioso simpático, que es el que responde al dolor. Entonces, ¿cómo un órgano que 75% de sus receptores están dispuestos para experimentar relajación y placer, vive hoy por hoy aún regido por ese otro 25% que sí está ahí, sí es fisiológico, ¿no?, pero estamos hablando de 3/4 partes contra 1/4 parte de receptores para el estrés, ¿no?, que tienen que ver con la experimentación del estrés. Y bueno, esto ya es como o sea, hay muchas otras cosas que participan en la contracción del útero. Por ejemplo, está la hormona oxitocina, está esta prostaglandina, que es como la específica que tiene que ver con menstruar. Hay otras, por ejemplo, cuando es el parto, es otra prostaglandina, cumple las mismas funciones, pero es de otro tipo, la acetilcolina, la serotonina, o sea, no es una cosa que tenga que ver solo con estas sustancias, pero aquí solo la vamos a mencionar porque venimos a hablar de vivir con placer y las posibilidades, cómo sería esto posible y por qué no estamos ahí. Por ejemplo, la dismenorrea, que es el dolor menstrual, en la literatura médica encontramos que dicen, se sintetizan demasiadas prostaglandinas en el endometrio, ¿no? O sea, se encuentran que hay demasiadas prostaglandinas y entonces el proceso es doloroso, lleva a contracciones descoordinadas, pero esto puede llevar a isquemia uterina, que es la falta de irrigación y la falta de oxigenación, que en casos graves puede llevar incluso a la necrosis, ¿no?, a la muerte del tejido. Y bueno, ahí está la presencia del dolor. Entonces, creo que hay cuestiones donde, por ejemplo, yo en todo lo que he leído, nadie se ha preguntado, ¿y por qué hay demasiadas prostaglandinas?, ¿no? Y yo me metí a estudiar los tipos de prostaglandinas, con qué tienen que ver, y por ahí encontré un estudio, no he encontrado más,
que justo había estas prostaglandinas PG, ¿no? Y sus derivadas pueden tener que ver con la experimentación del estrés, ¿no? O sea, un cuerpo estresado va a sintetizar justamente este tipo de prostaglandinas. Entonces, qué curioso, ¿no? Que esta sustancia que tiene que ver con la experimentación del estrés, que se puede relacionar con el dolor, se encuentre en cantidades excesivas en nuestro útero, ¿no? Y por ahí me aventé también una bonita diatriba en Facebook con una ginecóloga que decía, es que, o sea, no le hace que haya tantas, o sea, sí es normal, ¿no? Como sí va a doler y las prostaglandinas y yo así como, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que doler, ¿no? ¿Por qué vamos a normalizar que duela si estamos viendo que puede llevar a este tipo de consecuencias, ¿no? Sobre todo ahí entran todos los desequilibrios, los padecimientos de los que no se habla y se tienen normalizados y nos tardamos años en darnos cuenta de que estamos viviendo ahí, como la endometriosis, como el ovario poliquístico, justo por esta normalización del dolor, ¿no? Porque hay dolores que incluso llegan a ser incapacitantes y nos dicen, tómate tu paracetamol y vete a tu casa, ¿no? Y vete a trabajar. Y entonces creo que hay que ver como de dónde viene, ¿no? Tal cual. Más que por qué, me gustaría que nos preguntáramos para qué el dolor en nuestros cuerpos se considera normal, este dolor, ¿no? Pero no lo es en los cuerpos que no menstruan, ¿no? O sea, ¿para qué en mi cuerpo una diarrea puede ser normal por exceso de prostaglandinas y por qué en un cuerpo que no menstrua no es normal y hay que ver qué está pasando, por ejemplo? Aquí entra el asunto del tabú menstrual y la fundación del patriarcado, ¿no? Dice Karina Vergara en el libro que ya les comenté, que el funcionamiento del sistema mundo en el que vivimos se sostiene de la explotación del cuerpo-trabajo de las mujeres. ¿Cómo va esto? Se asume que quienes nacemos con útero y vulva tenemos una presunta capacidad paridora, ¿no? La capacidad de parir a la futura fuerza de trabajo. Y entonces hay una apropiación de nuestro cuerpo y nuestro trabajo. Para que esta apropiación se pudiera llevar a cabo y se pueda seguir llevando a cabo, es necesaria la apropiación de nuestra subjetividad. Y aquí es donde entran el asunto de la feminidad y el tabú menstrual, que están como súper juntos, ¿no? Recordemos que la feminidad tiene como esta mística de la pureza, esta mística del sufrimiento y como el dolor de ser mujer, ¿no? El vivir con dolor todos estos fenómenos exclusivos de nuestros cuerpos, pues es una pieza que encaja a la perfección en estas narrativas del sufrimiento, del sacrificio, incluso del pecado original, el castigo, etcétera, la impureza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Casilda Rodríguez en uno de sus libros, que ahorita no me acuerdo cuál es, dice que conseguir el control sobre la capacidad paridora de las mujeres requirió como condición, y yo añado, o tuvo por consecuencia, la rigidez del útero. Ella también habla de este útero espástico, no me acuerdo si, creo que ella es la que le llama así, no me acuerdo cuál es la que le llama así. Entonces dice, claro, porque fue necesario, ¿no? Que nuestro útero se hiciera rígido y perdiera como esta capacidad de irse distendiendo, latiendo. No sé si han escuchado algunas que el útero late, ¿no? Y el útero late tiene que ver como con esta capacidad de irse como expandiendo y comportándose como una medusita, como una rana. Y entonces, mediante el tabú menstrual y la feminidad, se nos arrebató el deseo y el placer, ¿no? Y nuestro deseo se reorientó a la satisfacción de los deseos del patriarca y de su ley, ¿no? Lo dice Casilda Rodríguez en El deseo materno, en la represión del deseo materno. Ese es el libro donde está esto. Y yo añado, ¿no?, que el dolor pudo haberse instaurado como este castigo, porque lo que está mal, lo que es malo en el patriarcado debe castigarse, y además como la supuesta comprobación, ¿no? O sea, si no hubiera nada malo, no tendría dolor, y el dolor es como un candado así que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Como esta serpiente que se muerde la cola.
Y el dolor lo comprueba a la vez que funciona como este castigo perfecto, ¿no? Es un dispositivo que además es como fisiológico, entonces poderoso. ¿Qué es entonces lo que se castiga? Lo que se castiga justo es tener este cuerpo y esta identidad, ¿no? El ser mujer. ¿No? Según el patriarcado, ser mujer es ser disfuncional, ser la otra, la aberrante, la subordinada, la de la falta perpetua. La ciencia médica, las religiones, la filosofía, o sea, todos los ámbitos del quehacer y del saber humanos han sido dominados por hombres que han ido tejiendo esta narrativa donde nosotras somos las que tenemos pues esta otredad, ¿no? La cultura, la civilización es androcentrista, el hombre como centro y medida de todo, y la mujer como esta cosa extraña, aberrante, rara, que además en las religiones pues es maligna y necesita un castigo. Y claro, el dolor de tener este cuerpo y de vivir los procesos fisiológicos inherentes a este cuerpo, funciona como tal castigo y como la confirmación de que precisamente el planteamiento misógino que se ha tejido por milenios es cierto. ¿No? Eh, eh, entonces, ¿qué pasa? Que encarnamos esta hegemonía, ¿no? Aprendida y aceptada a fuerza de extrema violencia, esta idea de que ser mujer duele, pues efectivamente empieza a doler, ¿no? Hay un libro, no me acuerdo de quién es, que dice que la biografía se hace biología, ¿no? Tal cual, encarnamos la historia, encarnamos además lo que como históricamente, generación tras generación, en la cultura se vive, se dice y se hace cuerpo. Y así es como pues llegamos a este momento donde todas nacimos y crecimos en un mundo donde pues ser mujer duele, menstruar duele y eso se ve como una cosa súper común y que no da cuenta de ningún desequilibrio. Y creo que el asunto es que este dolor sigue siendo un pilar más o menos intacto sobre el que se sigue sosteniendo el patriarcado, ¿no? Incluso hay creo que este es un tema como medio delicado porque hay quienes piensan que entonces hablar de menstruación placentera es invisibilizar todo el dolor o no sé, a quienes se han parado y se han ido, ¿no? De mis pláticas porque es como, güey, estás loca, ¿no? Estás diciendo disparates, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa como, es un pilar muy fundamental, ¿no? El que nos duela, porque tenemos una señal muy fisiológica que está ahí todo el tiempo hablándonos del tabú y todo el tiempo hablándonos de esta otredad y todo el tiempo confirmando esta mística dolorosa de la feminidad en la que hemos nacido y crecido. Y precisamente por eso, allá donde se puede, yo llevo como este tema. ¿Por qué? Porque me parece que el placer puede ser una herramienta y un poder político. ¿A qué me refiero con el placer? ¿No? A dirigir nuestro deseo, este deseo que, como bien dice Casilda, se nos arrancó y se nos obligó a orientarlo hacia esta servidumbre con las otras personas, principalmente los hombres, que lo podamos dirigir hacia vivirnos al centro de nuestra propia existencia, al servicio de nosotras mismas y lo que nos resulta benéfico tanto personal como colectivamente, ¿no? Y benéfico como me refiero a armonioso, no como este asunto de que luego decimos, bueno, alguien se beneficia a otra persona poniéndose por encima de ella, no, simplemente poniéndome yo al centro de mí misma para poderme beneficiar y beneficiar pues al grupo y el mundo en el que vivo, ¿no? Porque el placer es político. ¿No? Entonces, ¿qué propondría yo? Que comencemos a hablar de nuestro derecho al placer, cómo el placer tiene una participación en el ejercicio de nuestra soberanía, en menstruar, ciclar, ovular, parir con placer,
la dignidad del placer de ciclar, ovular y menstruar, y finalmente pues poder vivir de manera placentera, ¿no? Incluso replantearnos qué es este placer, que a veces podemos tener un concepto medio patriarcal de lo que puede resultar o no placentero. Y creo que es como si todos los procesos que sostienen la vida individual y de la especie resultan placenteros, ¿no? Hacer pipí, hacer defecar, hasta estornudar, ¿no? Estornudas, es como, ¿no? Te descansa el cuerpo. Dormir, comer, o sea, todos están involucrados con el circuito de recompensa, ¿no? La parte de nuestro cuerpo que es sensible de experimentar placer. Si todos los demás procesos que sostienen la vida individual o la vida de la especie son placenteros, ¿por qué menstruar, gestar, parir, lactar, ovular tendrían que ser la excepción? ¿Por qué eso no? Si tiene que ver con sostener la vida individual y la vida de la especie, ¿no? Y claro, la respuesta pues va a estar en la misoginia, ¿no? Y en la fundación del patriarcado. Entonces, ¿cómo desandar el camino? Pues desmontar el tabú menstrual, tomando en cuenta este asunto del dolor, ¿no? Y qué papel tan importante cumple en el mantenimiento del sistema y desmontar la feminidad. Y claro que aquí va a entrar también desmontar la mitología del amor romántico, desmontar la mitología de que el trabajo productivo es el único trabajo, muchas, ¿no? Muchas cosas, pero aquí estamos como queriendo acotar. Y yo hablaría de desmontar el tabú menstrual, desmontar la feminidad y construir narrativas emancipadoras y soberanas que estén atravesadas por la experiencia del placer. Ojo, no quiere decir que el dolor no pueda existir, ¿no? O sea, no es como, no te debe doler menstruar y entonces trabaja como eres una mala menstruadora, ¿no? Sino que necesitamos conseguir que el dolor sea visto como lo que es una señal de desequilibrio, que podamos ser capaces de nunca más dejar pasar el dolor como algo normal, como algo inherente a este cuerpo, que yo pueda decir que se salió de desequilibrio. A lo mejor ando estresada, a lo mejor comí mucho chile, ¿no? A lo mejor por ejemplo, yo hace poco me mudé, ¿no? Me estuve bañando, creo que 2 meses con agua fría, entonces me dieron unos cólicos tremendos y dije, claro, tengo el útero súper frío, ¿no? Por eso me está doliendo y necesito calentarlo. Entonces, el dolor sí existe, sí nos puede doler menstruar, sí nos puede doler parir. El asunto es como, esto es una señal de desequilibrio, no necesariamente estoy enferma. El patriarcado nos dijo, el desequilibrio es que eres mujer, ¿no? El desequilibrio es que tienes este cuerpo. El asunto es, no, a lo mejor necesito, pues sí, trabajar mucho con mi útero, hacer contacto, ¿no? Y entonces empezar a ver cómo puedo sentirlo, relajarlo, calentarlo si está frío, enfriarlo si está caliente, nutrirlo, o sea, como hacerme cargo, pero el asunto es que nunca más el dolor sea aceptado como algo normal, natural y que hay que simplemente aguantárselo, ¿no? Y también que este cuerpo que tiene útero, vulva, senos, vagina, ovarios, pues no es ningún desequilibrio, ¿no? No tiene por qué implicar destino alguno de dolor, culpa o vergüenza. Creo que necesitamos poder pensar que el disfrute es nuestro diseño original y que precisamente en la recuperación de la capacidad de disfrutar este cuerpo que somos, tenemos, al que pertenecemos, vamos a poder recuperar esa sabiduría entrañable que nos es inherente y entonces pues podremos emanciparnos, ¿no? Me parece que por eso justo es que aquí abogo, ¿no? Como en defensa del placer uterino, del placer de menstruar, como una herramienta política, como una revolución que nos lleve a pues, tener una vida no solo emancipada, sino además soberana. Ajá, que podamos reclamar con todo el ímpetu y mediante todas las áreas del saber y quehacer humano, así como se tejió el tabú, así destejer
y tejer nuevas narrativas en todo, en ciencias, en la espiritualidad, en el arte, en la educación, en la política, en todo, ¿no? Que podamos reclamar nuestro legítimo, soberano, debido y necesario derecho a vivirnos con placer. Y ya está. Eso es todo. Muchísimas gracias, Raquel. Wow, qué importante toda esta información que nos has dado. A mí me dejó alucinando la imagen que pusiste del útero con estos distintos tipos de contracciones que puede haber y cómo es una totalmente, pues, un prejuicio tan arraigado que cual sea la contracción que sea, tiene que doler, ¿no? Cuando que sabemos que el orgasmo es un proceso de contracción, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? Y Casilda Rodríguez se nota ahí en toda la beta de lo que estás diciendo, hermosísimo. Coincido contigo, es un libro, bueno, toda su obra es algo fundamental para las que somos educadoras menstruales. Y bueno, Mitzi pregunta, ¿consideras que hay un lugar, aspecto sencillo desde el que se pueda empezar a cuestionar este dolor? Un aspecto sencillo. Sí, sin meternos así como en historia del patriarcado, me imagino que quisiste decir, Mitzi. Yo creo que primero como pensando, a ver, incluso cuando estornudamos y nos duele, decimos, ay, güey, me dolió estornudar, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando? O que decimos, ay, me dolió la panza, ¿qué está pasando? Siempre cuando hay dolor, nos preguntamos qué está pasando. No necesariamente es como, me duele el ojo, cáncer de ojo, ¿sabes? O sea, no todo dolor indica una enfermedad ni una enfermedad grave, pero sí indica desequilibrio. Entonces, ¿qué podría hacer? Es como sencillo decir, cada que me duela el útero, necesito preguntarme también qué está pasando. ¿Y qué puedo hacer? Meditación de útero, por ejemplo, ¿no? Contactar yo creo que a cualquiera de las que hacemos talleres, a cualquiera de las que acompañamos procesos o incluso en YouTube puedes encontrar meditaciones de útero para que visualices, para que empieces a sentirlo y entonces tú puedas empezar a hacer una conexión digas, ok, me encargo meditando, haciendo ejercicios de empezar a sentirlo y me hago responsable de empezar siempre que yo sienta dolorcito en mi útero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Así como me pregunto, ¿qué pasó que estornudé tan fuerte que me dolió? A lo mejor al principio no voy a tener las respuestas, pero conforme siga buscando, siga respirando, siga meditando y le siga dando y le siga escarbando, voy a empezar a encontrar esas respuestas. Y sí, Mitzi, pues sí, pensando en ser amorosas con nosotras, justo, ¿no? Es como esto, ¿no? Poquito a poquito, pregunta a pregunta, meditación a meditación, lectura a lectura, vamos a ir encontrando porque en realidad pues el dispositivo fisiológico para que vivamos con placer, ahí está. Es el diseño original. 75% de los receptores del útero son para la relajación. Nada más 25 son para el dolor. Y al parecer tiene que ver con esta onda de que en la evolución, ¿no? Nos pusimos de pie, somos una especie que se puso de pie y entonces fue necesario tener un mecanismo fisiológico que pudiera abrir y cerrar el cervix para retener el embarazo, ¿no? Porque si no, pues nos íbamos a morir ahí, se nos iba a desgarrar todo. Y entonces se creó un mecanismo sexual súper sofisticado y muy placentero, porque la lógica biológica nunca nos castiga, siempre es como, ¿por qué comer es placentero? Porque nos mantiene con vida, ¿no? Entonces la biología necesita asegurarse de que haya ahí recompensa y ganas de seguir teniendo la conducta. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? A ver, Maffer. Mafer. Hola, pues sí, también en eso mismo, como el hecho de tomar pastillas,
yo siempre trato de, igual en cualquier dolor no hacerlo, pero veo que sí en el dolor que se dice sentir en el útero es como muy, muy automático, o sea, es como, no, ya necesito tomarlo, o ya hasta por ejemplo, mi hermana ya hasta lo tiene comprado porque sabe que en algún momento lo va a tomar y yo, no, tantito, o sea, no es que se aguante, pero busquemos, pomada, té o así. Y es como muy automático, ¿no? En querer callar ese dolor y no preguntarnos más, igual como mencionaba en la alimentación, ¿no? Que a veces aún abundan más, que no hay tanto conocimiento en qué cosas podríamos, creo que hasta una semana antes, ¿no? Como no, no comer tanto o así, ¿no? Y lo de que mencionabas de la diarrea, sí me quedó claro que no está vinculada como lo hacen creer, pero ¿por qué entonces, creo que mencionabas, pero no me quedó claro entonces por qué se da mucho en esas épocas? Y mencionabas algo de la sabiduría ancestral, pero ahí dejé de escuchar, no me acuerdo qué, si puedes repetir esa parte, por favor. Gracias, de verdad, muchas gracias por el taller, fue muy revelador e inspirador y no había escuchado nunca un tema de estos ni explicado así. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ver, diarreas. Sí, sí tiene que ver con las prostaglandinas, o sea, sí. Y sí están cerca, ¿no? Si vemos, no sé por qué no la traje, ¿no? Si vemos la ilustración de ladito, ¿no? De cómo está nuestro útero, atrasito del útero está el intestino. De hecho, cuando doy talleres con adolescentes por ahí, algunas me dicen, parece que están perreando, ¿no? Porque incluso están como inclinaditos, ¿no? Está aquí el útero y aquí está el intestino y acá está la vejiga, o sea, tal cual, ¿no? Sí están bien pegaditos. Entonces, las prostaglandinas sí tienen un efecto de que hacen que el intestino, que es un músculo liso, también se contraiga y salga todo, ¿no? O sea, y nos dé diarrea. El punto aquí es que no es normal. O sea, no nos habla de un útero o de un intestino enfermos como la concepción de la ciencia médica tiene de enfermedad, pero sí nos hablan de que hay demasiadas prostaglandinas. Hay tantas prostaglandinas que, de, que hay más de las que se necesitan para simplemente hacer su función saludable, que es lograr que nuestro útero se contraiga y pueda menstruar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen esas prostaglandinas vagabundas por el intestino? ¿O qué hacen esas prostaglandinas que alcanzaron a ser tantas o alcanzaron a generarse tanto que se fueron al intestino y ahí generaron diarrea? Lo que les decía es, hay algunos estudios que sugieren que la generación de estas prostaglandinas tiene que ver con el estrés. Y yo les preguntaría, ¿y no es estresante existir, ser mujer y menstruar en el patriarcado? Y a la medicina tradicional mexicana, no sé si la china, no me acuerdo, dicen es exceso de calor, ¿no? Se te calienta, tienes el útero muy caliente y el intestino como quiere absorber este calor, ¿no? Y entonces se hace diarrea, ¿no? Y creo que la cosa es como, ok, ¿cómo podría empezar a relajar mi útero? Y cómo podría ver si mi alimentación está bien. Eh, y así. Y la sabiduría, ¿respondí tu pregunta? Sí, 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 ok. gracias. Sí. Y la otra, la sabiduría ancestral, creo que dije sabiduría entrañable. Sabiduría entrañable me refiero como a este diseño original, como el que nuestro cuerpo nuestro útero está hecho para tener contracciones armoniosas, que se expanden. Y creo que eso lo podemos recuperar. Por ejemplo, yo les puedo decir cuál ha sido mi camino y desde dónde me acompaño. Yo tengo una parte como muy intelectual y entonces me gusta mucho estudiar, me gusta mucho compartir información y creo que la información después hay que llevarla al cuerpo y permitir que el cuerpo experimente, ¿no? Como, ok, si mi cuerpo está diseñado para esto, ¿cómo yo lo puedo acompañar? Meditando, respirando, haciendo trabajo con cristales, con plantas, con mi diario menstrual, mis diagramas, o sea, como en realidad hay muchísimas herramientas y para mí, como el primer libro
la primera información que yo tuve para acercarme a este camino fue Pariremos con Placer, de Casilda Rodríguez, ¿no? Porque tuve unos abortos y tuve unas experiencias súper traumáticas, y yo dije, esto es una mentira, aquí hay un engaño, yo no sé cuál es, me puse a formarme, y pues yo creo que por eso todo mi camino me ha llevado al asunto de, hey, esto tendría que ser placentero, ¿no? Esto podría ser placentero. Y que nos duela, qué conveniente es para el patriarcado, ¿no? Ajá, a eso me refiero con la sabiduría entrañable. Súper, pues sí. Justo una de las preguntas es, yo quisiera que me dijeras dónde puedo ver más a fondo lo de las contracciones del útero. Y le contesté Parir con Placer de Casilda, que ya lo comentaste. ¿Tienes alguna otra fuente? Pues alguna fuente del útero, pues ese, y yo creo, no sé si la represión del deseo materno lo hable, creo que no creo si habla tanto de fisiología, pero en Pariremos con Placer queda como más que claro. Comentaste también a alguna autora al principio que quería preguntarte, que dijiste, esto lo ve fulano de tal, porque soy pésima para los nombres, justo acerca de este tipo de contracciones distintas que hay. Em, Mónica Felipe Larralde, ella, de... ella es una española que tiene relajación del útero. De hecho, ella tiene en su web, busquen Mónica Felipe Larralde, relajación del útero, y tiene un audio gratis para zurdas y para diestras, ¿no? Y está muy bueno también. Y es un recurso que nos puede ayudar. Y bueno, pues también, pues creo que con cualquiera de las que hacemos acompañamiento y andamos en esto, pues tenemos talleres, tenemos consulta privada, tenemos podcast y andamos por ahí viendo a ver quién nos quiere escuchar para contarle la buena nueva, ¿no? De la menstruación. qué maravilla, gracias Raquel. Bien, y bueno, hablando un poquito sobre Casilda, ella también tiene este concepto del acorazamiento del útero, ¿no? Que Sí. tiene que ver con esta forma en que se vuelve rígido, en que se acoraza, ¿no? Y eso hace que ya no pueda tener estos movimientos rítmicos, ya no se desenvuelva con tanta fluidez y placer, y eso es lo que también contribuye al dolor. Y dice, para quitarnos esto, o sea, la receta es masturbación y orgasmo. Sí, Entonces, orgasmos. pues por ahí podemos empezar. Y esa es una manera sencilla y amorosa. Exacto, muy sencilla y muy amorosa. Muy buenas noches, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, pues estamos por cerrar. Vamos a dar ahora un momento para hacer la rifa. Me parece que por aquí está, o no está todavía. Sí, Ah, yo. ya, sí, Alicia. Sí, voy a compartir pantalla, Ana. Voy a quitar tu pantalla y compartir para mm, ok, dame un segundo. Para ver el regalo Ujú, para ti, Raquel, y también para lo que vamos a rifar. listo, ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Ay, gracias. Ana, pues agradecerte muchísimo, muy interesante la ponencia que nos acabas de compartir. Eh, es algo que, quién sabe por qué se nos olvidan. No, quién sabe por qué no está investigado. Y hace falta mucho indagar sobre esos temas. Y bueno, parte de agradecerte es otorgarte un regalito que nos hace llegar nuestra red de alianzas, Poderosas Taller, que es justo parte de esta red de alianzas,
nos hace llegar un acceso para el taller Sexualidad Consciente parte 2. Y bueno, te lo otorgamos a ti, lo puedes usar tú o lo puedes regalar a alguien más. Además, bueno, pues también te haremos llegar tu constancia de participación. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. También tenemos la ruleta para todas las que estamos participando, bueno, más bien todas las que estuvimos participando en esta ponencia. Este regalito nos lo hace llegar desde nuestra red de alianzas Poderosas Taller. ¿Sí estamos viendo el mismo? ¿Casa Colibrí? Sí. Sí, ok. Casa Colibrí, que también es parte de nuestra red de alianzas, nos hace llegar también un pase para el taller de educación menstrual para mamá e hija. Es un pase para una pareja, mamá e hija. Y Emilia va a hacer la ruleta para ver quién se lleva este regalito. Te dejo de compartir para que la realices, Emilia. Va. Entonces vamos a sacar. Puse los nombres de quienes estuvieron a lo largo del taller. Entonces, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, Perfecto. Entonces ahí vamos nada a más, le das un tap ahí a la comenzar. ruleta. Como en medio de la ruleta, dale clic y ya empieza como a rodar. Ándale. Tic, 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 tic. ¡Ah! Listo. Hasta se pasa. Casi le tocaba a Conce. Alejandra, Alejandra Escobar. súper. Ale Escobar, ¿nos dejas tu nombre completo y un contacto, ya sea número telefónico o correo electrónico aquí en el chat para ponerte en contacto con Casa Colibrí y te haga entrega de tu regalo, se pongan de acuerdo ahí, se coordinen para ver cuándo es la entrega? Yo soy la de Casa Colibrí. Hola, ¿qué tal? Ok, bueno, Bien. pues ahí ya ahorita se conocen sus caras, pero nosotros les hacemos llegar los contactos para que se pongan de acuerdo con la entrega. Muchísimas gracias a nuestra ponente del día de hoy, muchas gracias a todas las alianzas que nos hacen llegar los regalitos y los estímulos para todas las que estamos participando. Y bueno, no sé si ahorita, no, creo que no vamos a cortar, nos vamos a pasar directo a la siguiente actividad, que es una ponencia que se va a estar, bueno, más bien un conversatorio que se va a estar transmitiendo por vía Facebook. Entonces, si gustan quedarse aquí en la sala o si gustan seguirnos vía Facebook, es igual, se queda grabado allá en Facebook nada más. Y pues cedo la palabra a, creo que ya está por aquí Vero y Giovanna. Ok, adelante chicas, yo me quedo por aquí también a escucharlas. Yo también. Abrazos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Nada más vamos a esperar, por favor, unos 3 minutos para ver si se conecta alguna otra compañera y les voy a pedir un favor. ¿Me podrían ir anotando quienes van a participar en el conversatorio, sus nombres, por favor, para ir eh, checando cuántas somos y cuántas vamos entrando, por favor?